Muy bien, estamos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver lo que es la parte de la misión. Habíamos visto, mejor dicho, lo que era la misión de la iglesia, el ser columna y baluarte de la verdad. Y ahora vamos a ver el mensaje, ¿no? El apóstol Pablo era un hombre muy preocupado por los fundamentos, por las cosas básicas en la iglesia. Y esto se demuestra una vez más aquí en nuestro texto. Recordemos que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, se había alejado de la verdadera doctrina, del comportamiento que debían tener correctamente los creyentes, y Pablo está necesitando abordar nuevamente las cuestiones básicas, las cuestiones fundamentales. Recordemos que a lo largo de esta escritura, de esta epístola, hemos visto que hay un espíritu correctivo, hay un espíritu de corrección en Pablo, y él está tratando distintas cuestiones y problemas que se han suscitado luego de su partida, y está dando las instrucciones específicas a Timoteo justamente para corregir y llevar a la iglesia a la dirección correcta. Y habíamos visto, reitero, la semana pasada lo que era la misión de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, el hecho de que la iglesia está llamada a sostener la palabra, a sostener la verdad de Dios, siendo nosotros como iglesia pilares, columnas y fundamento que apoya, que sostiene esa verdad. Y esto obviamente lo vemos a lo largo del libro de Hechos como fue una realidad en la iglesia, ¿no? Los apóstoles predicaron lo que era el mandato de Jesús, predicaron su palabra, y a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de la iglesia, sostuvieron esa verdad, ¿no? Dice que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el libro de Hechos vemos todo esto, Hechos 4:31, dice que ellos hablaban con denuedo la palabra, o sea, con coraje, con valentía. Dice también que la palabra de Dios crecía y los discípulos en su número se multiplicaban grandemente. Todo esto en el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dice más adelante que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y a lo largo de la historia esto ha ido sucediendo en la vida de la iglesia y va a continuar aún en el final de los tiempos, como cuando dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, que los santos que han muerto por causa de la palabra de Dios, por causa de sostener esta verdad de Dios. Así que el legado de la iglesia siempre ha sido sostener la verdad como su misión fundamental. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el corazón del mensaje de la iglesia? El mensaje lo vemos, como hemos leído en el versículo 16. En este versículo encontramos que el mensaje es una persona, es Jesucristo, lo vamos a ir viendo. Este es una especie de himno que exalta la obra y la persona de Jesucristo, quien es el corazón y el alma, el mensaje de la verdad de Dios. Los discípulos, Pablo específicamente a los corintios, les dice: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, de tal manera que el centro del mensaje no era otro que Jesucristo mismo, su obra, su persona, su maravillosa tarea. Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a los filipenses les dijo que Cristo era anunciado. Cristo es el centro, el corazón de nuestro mensaje. Ahora, esta carta, dada todas las cosas que dijo Pablo acerca de Cristo, nos da a entender que había quienes estaban atacando la persona y la obra de Jesucristo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque Pablo a lo largo de esta epístola habla de Cristo como el Salvador y Señor. Dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dice que es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre puede ver. Y podemos deducir, de hecho en el capítulo 4 nos habla ya directamente de que habían espíritus engañadores, habían doctrinas de demonios, doctrinas contrarias a la verdad respecto a Cristo. Y es por ello que Pablo pasa en esta oportunidad a los fundamentos. Entonces en este versículo 16 comenzamos con esta frase que dice indiscutiblemente. Es interesante esta frase, quiere decir sin controversia. La palabra en el griego que es usada es homologumenos, que viene de homologeo, una palabra muy familiar en el Nuevo Testamento que significa confesar. Y en este aspecto, en este sentido, en el contexto que vemos nosotros,
quiere decir por consenso de todos. Esta palabra indiscutiblemente habla de que todos piensan lo mismo. No hay debate aquí, todo el mundo está de acuerdo. Esta confesión, esta declaración es de común acuerdo. Toda la iglesia tiene la convicción unánime de esta verdad. Grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que cuando Pablo estaba en Éfeso, Dios lo estaba usando grandemente. Dice que los judíos y los griegos habían recibido el mensaje. Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por manos de Pablo. Los magos se convertían y venían, traían sus libros y los quemaban, dice ahí la palabra en Hechos 19. Dice que la palabra crecía y prevalecía. Y más adelante en ese mismo capítulo habla del contraataque de los adoradores de Diana, la diosa de la fertilidad. Y ellos, viendo todo este alboroto, viendo que su ciudad es trastornada por este mensaje de la palabra del Señor, comienzan a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Dice que por 2 horas repetían y repetían: grande es Diana de los Efesios. Bien pudo haber sido que Pablo creara un grito que contrarrestara esto, un grito de batalla, y en respuesta a eso se generalizara este dicho: grande es el misterio de la piedad, ¿no? Porque el misterio de la piedad en realidad no es una doctrina, no son unos credos, sino es una persona, es Jesucristo, como vamos a ver. Grande es el misterio de la piedad, grande es Jesucristo. La palabra misterio, la hemos visto antes, significa un secreto, algún secreto sagrado que ahora ha sido revelado, ¿no? Y la palabra piedad tiene que ver con devoción, tiene que ver con santidad. Ahora, ¿en quién fue revelada esta perfecta piedad o esta perfecta santidad? En Jesucristo. Él es la revelación de la santidad. El misterio que antes estaba oculto fue revelado a través de Jesucristo. El cristianismo entonces no es un sistema de ceremonias ni un plan para hacer buenas obras, sino es la confesión común de que Dios, y el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios justo, vino a este mundo revelado en una persona que es Jesucristo. Este es el corazón del cristianismo. Y como que el Espíritu del Señor hubiera inspirado esta especie de himno de 6 líneas, como lo vemos ahí en nuestras Biblias, para evidenciar, para ratificar, para confirmar la obra de Dios, la obra de Jesucristo. En la primera línea vemos una frase que dice: Dios fue manifestado en carne. Un par de cosas debemos tener en cuenta en este sentido. Aquí la cuestión es que Dios se hizo hombre. Recordemos, dijimos la semana pasada que esta parte era una parte de transición que más que nada nos va a recordar justamente los fundamentos. Muchas cosas son cosas que nosotros evidentemente sabemos, pero que es bueno recordar. Dios se hizo hombre, es la cuestión aquí. Dios vino en forma humana a esta tierra. La palabra manifestado es la palabra phaneroo, que significa hacer visible. No significa crear o traer a la existencia, sino hacer visible. Habla de Jesucristo en su realidad preexistente. Él preexistía, pero no era visible. Él tomó, dice la palabra, una forma humana visible, y Jesús hizo visible al Dios invisible. Por eso en el capítulo 1 vimos en el versículo 17 cuando Pablo dice: por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible. Jesús lo ha revelado, Jesús lo ha hecho visible. Por eso en los Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús hizo ver la realidad de Dios. Por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. De tal manera que la primera línea de este cántico, de este himno, es que Jesús el hombre es Dios encarnado. En el mismo libro de Hebreos 9:26 dice que Él se presentó, es la misma palabra, se manifestó, phaneroo, para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. De tal manera que sabemos nosotros y lo enseñamos y lo declaramos que Jesús siempre existió. Él estaba al lado del Padre. El mismo Jesús en Juan 17 dijo: Padre, ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por eso Jesús mismo dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es el Cristo eterno que se hizo visible en carne humana cuando fue encarnado y nació luego de la Virgen María.
Ahora, una palabra sobre la carne. Esta no es la carne de Romanos cuando Pablo hace toda esa disertación sobre la pecaminosidad del hombre. Aquí está hablando, cuando habla de que Él fue manifestado de carne, simplemente está hablando de la humanidad. Cristo tomó forma de siervo, le dice Él a los filipenses. En Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Está hablando simplemente de la humanidad. El Verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan. Así que el Dios visible el Dios invisible se hizo visible y habitó entre nosotros. Y tremendo cuando dice el escritor de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue uno como nosotros, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice, sin pecado. En ese sentido, Él era perfecto. Entonces, Jesús fue manifestado en carne y justamente esto, por supuesto, es el punto en el cual todas las distintas sectas, sobre todo las modernas, es un punto de ataque, ¿no? Ya sea los mormones, los testigos de Jehová, los científicos cristianos, no sé cómo, un nombre medio contradictorio ese de esta secta, pero ciencia cristiana, o quien quiera que sea, ataca siempre la persona de Jesucristo negando que Él sea Dios en carne humana, pero en esta primera línea de este cántico, de este himno, grande es el misterio de la piedad, está confesado y es indiscutible que Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno se hizo hombre. La segunda línea dice que fue justificado en el Espíritu. Esta es la palabra dikaiō, que significa hacer justo, defender la causa de, justificar o considerar justo. Está hablando de una aprobación judicial, ¿no? Es mostrar y exhibir, demostrar que alguien es justo. Aquí la palabra justificado no se habla en el sentido que se aplica a los cristianos, a todos nosotros que hemos necesitado que nos fuera imputada justicia a través de la obra de Jesucristo. Aquí está hablando de exculpar en el sentido de que el Espíritu Santo demostró que Jesús era el Hijo de Dios y así fue justificado de todos los cargos que a Él se le imputaban o lo acusaban. Mientras nosotros, todos los cargos que se nos imputaban eran verdaderos, porque dice que no hay justo ni a uno, y dice que Él todos esos cargos los tuvo que clavar en su cruz, los cargos contra nosotros, los cargos contra Él, el Espíritu Santo mismo al resucitarlo los borró, los sacó de un lado. Esto quiere decir que Él fue justificado en el Espíritu. Recordemos que Jesús a lo largo de su vida y de su ministerio afirmó que Él era el Mesías. Él afirmaba que Él era Dios. Yo y el Padre uno somos, decía, y los otros refunfuñaban, ¿no? Los fariseos, los religiosos de su tiempo. Jesús llegó a decir que Él era el Señor del sábado, que el sábado para los religiosos de su tiempo era punto central también de sus idolatrías. Él también dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Él a lo largo de su vida y de su ministerio afirmó que Él era el enviado del Padre y se había dicho que Él y el Padre eran uno, de tal manera que el Espíritu Santo eliminó todo este cuestionamiento a esas afirmaciones de Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Romanos 1:4 lo dice claramente, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, ahí terminaba todo y no iba a necesitar ni siquiera recibir un juicio, digamos, entre comillas. Ahí terminaba toda la situación. Pero cuando el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, estaba diciendo que verdaderamente Jesús lo que afirmaba era cierto. Su vida perfecta y su resurrección demostraron que Él era el Dios que había venido en forma humana y que era el Dios sin pecado. Ahora, esto no lo podía ver todo el mundo. Mientras Jesús vivía una vida perfecta, algunos creían y otros muchos lo condenaban. Finalmente Él fue a la cruz, murió bajo una nube de culpas y de pecados, entre dos criminales. Fue tratado como un rebelde, como un agitador, como un hereje. Y no solo tenía puesto sobre sí esa culpa artificial y falsa, estas falsas acusaciones, esta negación de que Él era el Hijo de Dios,
sino que también tenía sobre él el verdadero pecado de todo el mundo, ¿no? Así murió con la sentencia del pecado sobre él. Pero el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos, quitó para siempre esa nube, y esta resurrección de Jesús fue una declaración de que Él era el justo. Por eso el Padre había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto, digamos, de alguna manera fue confirmado o reafirmado por el Espíritu Santo, levantándolo de entre los muertos. Tercero, dice que Él fue visto de los ángeles. Es un aspecto muy interesante aquí. La palabra visto es optanomai, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Quiere decir aparecer o ser visto, y es una palabra que alternativamente se usa para la palabra orao, que significa observar con atención, contemplar como algo notable, percibir. Los ángeles, hay como una discusión si verdaderamente los ángeles participaron mucho o poco en la vida de Jesús. A mi entender deben haber sido visitantes frecuentes en su vida, pero muy poco se registra en la Escritura, en realidad un par de veces, que ellos vinieran y lo ministraran, que estuvieran con él. Uno es luego de la tentación en el desierto, luego de esos 40 días tremendos de tentación, dice que ángeles vinieron y le servían, y lo mismo en el huerto de Getsemaní, luego de esa oración tremenda y agónica antes de padecer. Él mismo había dicho, ¿no?, ante Pilatos, ante sus acusadores: si yo quisiera, pediría, y mi Padre enviaría docenas de legiones de ángeles. Ahora, en cuanto a la resurrección, dice que Él fue visto por ángeles. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, incluso los ángeles caídos tuvieron testimonio de Cristo. En 1 de Pedro 3:19 dice que Cristo fue vivificado en el Espíritu y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dice luego: habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuál es la idea? Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo estaba allí en la tumba, pero su espíritu, dice, descendió al lugar donde estaban los demonios atados. Hay demonios que están atados, dice, en cadenas eternas, mientras otros están dando vueltas todavía por aquí, influenciando a las naciones y a los pueblos y a la gente, ¿no? Pero en 2 de Pedro 2:4 dice que Dios a ciertos ángeles no perdonó, sino más bien los arrojó a un lugar que se llama el Tártarus. El Tártaro está traducido infierno en 2 de Pedro 2:4, pero es un lugar, digamos, donde están atados, aprisionados, y no pueden salir hasta el día del juicio. Esta especie de ángeles en particular que tuvieron seguramente un pecado particular. Algunos ángeles quedaron sueltos, pero estos específicamente quedaron eternamente atados antes de ser juzgados y echados al lago de fuego. Entonces dice que Jesús vino y predicó a estos espíritus encarcelados, es decir, se manifestó, testificó, se presentó ante ellos como diciendo: esta es la realidad de la cual hablaron los santos profetas en la antigüedad, desde la época de Noé hacia adelante. En Colosenses 2:15 dice que Él despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús triunfó sobre las huestes del infierno, sobre los ángeles caídos. Algunos de estos ángeles caídos estaban ahí en el Gólgota seguramente, regocijándose, mientras otros estaban atados en este tártaro, en este infierno. Y Jesús, digamos, dio testimonio también para ellos. Pero también dice que fue visto por los santos ángeles. 1 de Pedro 1:12 dice que los ángeles, digamos, los que no se rebelaron con Satanás en la rebelión del pasado, dice que los ángeles anhelan mirar en todas estas cosas. Lo dice Pedro 1:12. Todas estas cosas que anunciaban los apóstoles, la doctrina, la realidad de la vida del Hijo de Dios, la realidad del Evangelio, los ángeles anhelaban mirar en ello. Y es interesante que en Hebreos 1:6 dice que cuando Dios trajo a Cristo al mundo, dice: todos los ángeles de Dios le adoren. Y eso sucedió, ¿verdad? Estaban listos los ángeles. En Lucas 2 vemos cuando viene todo el acontecimiento del nacimiento de Jesús, dice que apareció un ángel con toda
una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Se presentaron en este tremendo acontecimiento del nacimiento de Jesús, cantando alabanzas al Rey nacido. Ahora, si fue así su nacimiento, creo que podemos estar seguros que en su resurrección también estaban todos listos para glorificar al Señor cuando Él se levantara de la tumba. Ahora, hay más que eso. Ángeles, digamos, tuvieron una participación especial en los momentos de la resurrección de Jesús. Recordemos cuando fue María a la tumba en Mateo 28, dice que un ángel había rodado la piedra, estaba ahí sentado y dijo, aquí no está, busquen en otro lugar, Él ha resucitado. Cuando bajaron después las mujeres al sepulcro, dice que estaban allí 2 ángeles y como que decían, este no es el mejor lugar, no busquéis entre los muertos al que está vivo. Ahí estaban los ángeles. En la ascensión de Jesús al cielo, dice que había 2 varones con vestiduras blancas, que cuando estaban ahí ellos mirando al cielo, un poco casi con tristeza, los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos, los ángeles, dijeron, este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo de esta manera, así mismo vendrá como lo habéis visto ir. Presencia de ángeles a lo largo de, la resurrección o los tiempos de la resurrección de Jesús. Así que este himno está hablando de esta participación, de este testimonio que vieron los ángeles del Jesús resucitado. Después dice, predicado a los gentiles. Esta es la 4ª línea de este himno que lleva un poquito más allá el testimonio. Dice, predicado a los gentiles o predicado entre las naciones. Sabemos nosotros que después de la muerte de Jesús, los discípulos como que doblaron carpas y estaban deprimidos, tristes, acobardados, decepcionados, temerosos. Se quedaron con la duda, con la depresión, pensaban que su Mesías estaba muerto. Ahora, ¿cómo es que pudieron pasar de esa actitud, digamos, de tristeza y de depresión a poder proclamarlo entre las naciones? Dice, fue predicado a los gentiles, proclamado a las naciones. Uno es que la resurrección cambió todas las cosas, ¿no? Después de la resurrección vinieron Pedro y Juan y se encontraron con una tumba vacía, después lo vieron personalmente. La misma María cuando llegó y estaba hablando con Jesús y no se había dado cuenta y ella le dijo, María, y se dio cuenta que era el maestro y entonces supo que estaba vivo. Después él entró cuando estaban reunidos, dice que las puertas estaban cerradas y él entró y se puso a hablar ahí en medio de ellos. Es interesante que dijera que las puertas estaban cerradas y no dijeran que él tocó o le abrieron. No es un dogma, pero para mí entró por la puerta cerrada, porque su cuerpo era un cuerpo glorificado que no estaba, digamos, en relación o no dependía o no estaba limitado por la materia, por las fuerzas de la materia. Pero lo interesante de este asunto es que él estaba allí, él lo vieron. Después lo vio Tomás, que no creyó al inicio, pero después dijo, no creeré si no pusiera mi mano. Y Jesús a la semana siguiente viene y le muestra y él cree. Después se apareció a otros 500. La confianza comenzó a crecer al ver a este Jesús que efectivamente había resucitado, ¿no? Recordemos cuando le dijo a Pedro, el Hijo del Hombre es necesario que padezca, pero después resucitará al día tercero. Pedro no entendió nada, pero después de todo este momento de decepción, de temor, de tristeza, la confianza fue creciendo al ver que era cierto lo que Jesús había dicho y que el Maestro había resucitado y que realmente Él era el Dios, el Señor, el Kyrios, como dijo el mismo Tomás, Señor. Ahora creo, ¿no? Entonces, ellos asumieron y tomaron más confianza por el poder de la resurrección y obviamente después cuando vino el Espíritu Santo se transformaron en poderosos predicadores, dieron vuelta a Jerusalén, predicaban, trataban de detenerlos, los encarcelaban y ellos afrontaron todo tipo de persecución, todo tipo de azotes y dificultades a causa de ese Cristo resucitado que ellos estaban proclamando. Y esa parte de la resurrección era parte también de su mensaje, porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana
y vana sería nuestra fe. Qué tontería sería estar aquí reunidos si verdaderamente Cristo no hubiese resucitado y no creyéramos que el Señor le levantó de los muertos, ¿no? Así que ellos predicaban la palabra y la predicación fue parte importante de este misterio de la piedad, este misterio de Cristo. La predicación es una función divina que debe ser respetada, que debe ser estimada, no solo por los que la efectúan, sino también por los que la reciben, por los que escuchan. Hay que orar por ella, el que predica debe orar y el que es el oyente también debe orar para que, como decía Pablo, oren por mí para que me sea dada palabra. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque predicar a Cristo, predicar el misterio del Señor, implica que se va a traer una perspectiva divina que generalmente va a estar en desacuerdo con lo que prevalece como la sabiduría convencional, como todo lo que es aceptable en el mundo. Así que ellos trastornaron el mundo entero con la predicación. La quinta línea de este himno de resurrección dice, creído en el mundo. ¿Qué fue lo que a través de toda esta predicación convencía y convence aún a la gente de que Jesucristo es quien Él decía que era? Obviamente estamos hablando de la obra de Dios, la obra de gracia del Espíritu de Dios, pero es interesante que también un punto fundamental de esto es la resurrección. Dice Pablo en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es el corazón del mensaje, el creer en la resurrección, porque esa es la esperanza viva que también tenemos nosotros los creyentes de estar un día con el Señor. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, aunque muera, vivirá. O sea, la esperanza de la resurrección es parte fundamental en nuestro credo, en el mensaje cristiano, ¿no? En el día de Pentecostés, el primer sermón de Pedro, él habló justamente de eso. A este al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha resucitado y lo ha exaltado. Ahora, ¿cómo es que Pablo puso este asunto, ¿no? de creído en el mundo? En realidad, pueden haber sido varias cosas las que indujeron a Pablo a decir esto, ¿no? Una es la fuerte improbabilidad de que la gente creyera en estas doctrinas, ¿no? La deidad va a ser encarnada, después tiene que morir como Dios va a morir. Había una serie de implicancias que podían hacer pensar que era improbable que se creyera a este mensaje. Además, era improbable que el mensaje fuera creído por la misma maldad del corazón humano. Israel, a lo largo de toda su historia, había mostrado, y el hombre en sí muestra a lo largo también de su historia, una fuerte renuencia a creer cualquier mensaje de Dios. Israel tuvo profetas y los mataron, los rechazaron al propio Hijo de Dios, al Mesías, y el hombre en todos lugares muestra una inclinación fuerte a ser incrédulo. El hombre es incrédulo por naturaleza y por eso necesita la gracia de Dios para poder creer. Ahora, lo mismo en cuanto a la predicación ocurre ahora. El Evangelio igualmente, por la gracia de Dios, se abre paso y hay gente que cree en el mensaje que es dado a través de los predicadores, a través de los siervos de Dios, y es la gracia de Dios que actúa una vez más. Y finalmente dice, recibido en gloria, recibido arriba en gloria. Esto se menciona entre las grandes cosas, en las cosas notables, grande este misterio de la piedad. Con esto concluye y es un hecho muy trascendental también el hecho de la reascensión del Hijo de Dios triunfante a la gloria, después de haber hecho la redención del mundo. Esto se refiere en parte a su ascensión, cuando habla en Hechos capítulo 1, pero no se trata aquí de ver esa ascensión simplemente como un evento, como un momento en la historia, sino como un concepto. Aquí se trata del concepto de la exaltación de Dios a su Hijo. En Hebreos 1:3 dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
De hecho, en Filipenses dice, por cuanto Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo humilde, dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de la exaltación, no solamente del hecho de ascender a los cielos, sino que Dios lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y dice que Él lo sentó en el trono de la majestad en los cielos y dice que Él está coronado de gloria y de honras. Entonces aquí muestra el hecho de que Dios lo exaltó porque la obra de Cristo fue una obra perfecta. Así que como que si Dios estuviera diciendo, sí, este es el misterio de la piedad, grande es Jesucristo, grande es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios lo exaltó y lo puso a su diestra, dándole los reinos del mundo. Así que el corazón mismo del cristianismo como que estuviese resumido aquí en este himno, ¿no? La vida encarnada de Cristo confirma que Él es este misterio de la piedad. La resurrección por el Espíritu Santo confirma que Él es el misterio de la piedad. La experiencia y el testimonio de los ángeles, la predicación de los apóstoles, la fe, el hecho de que haya creído tanta gente y todavía gente siga creyendo, confirma esto. Y la exaltación que Dios hizo de su Hijo también confirma que Él es el misterio, este grande misterio de la piedad. Ahora, el corazón de toda esta palabra es Jesucristo, ¿no? Jesucristo proveyó justicia para nosotros en su muerte y en su resurrección, y es el corazón de nuestro mensaje. Esta es la palabra fundamental que está asentando Pablo en esta iglesia de Éfeso que estaba atravesando por circunstancias tan difíciles. Y para nosotros también es interesante y es refrescante poder ver todas estas cosas que seguramente las conocemos, las sabemos, las hemos escuchado, las hemos predicado, pero es como decíamos al inicio, es una transición. Y después Pablo va a pasar a otros temas muy importantes, interesantes también en el capítulo 4. Así que aquí nosotros cerramos esta parte y se continúa con el capítulo 4 en la siguiente semana, si Dios así lo permite.